Lo vi así. Pero de pronto me demandan por agresión. Deje de estar dándole juego al diablo y dedíquese a vivir con el Espíritu Santo de Dios. Diga amén siquiera. Yo no sé si que le estaba pegando muy duro el mensaje, pero es necesario decir las cosas. Las cosas hay que decirlas para que la iglesia camine en la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? Dígalo, ¿cómo lo sabe? Número uno, recuerdemos, Él nos da poder, nos bendice y nos usa para hacer milagros. Yo creo que aquí todos los tenemos, ¿sí o no? Dos, estamos llenos de su sabiduría. ¿Llenos de qué? Del 9 al 10 los versos dicen: pero uno de la sinagoga llamada los libertos se oponían a él, a Esteban. Estos judíos eran de Cirene y de Alejandría, ni siquiera eran de la región donde estaban. Y se unieron con unos de Cilicia y de Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban. ¿Qué hacían con Esteban? ¿Estaban qué? Pero no podían contradecirlo. ¿Por qué? Porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Conéctese con él. Él lo va a llevar a estudiar la palabra, a leer la palabra, para que usted ya no se ponga a contender de su opinión con la opinión de otro, sino que se ponga a contender, ni siquiera a contender, para que aclare con la palabra de Dios. Porque la palabra no es para contender, pero usted puede mostrarla a aquel que está errado, a aquel que se pone a discutir cosas sin la palabra. Aprenda a ser sabio espiritualmente. Tus decisiones no pueden tomarse en la carne, ni en tus emociones. Ya tienes que decirle: carne, sujétate. Emoción, sujétate. Yo no puedo tomar decisiones desde esa óptica. Si tienes 35 años y todavía no tienes una esposa o un esposo, cálmate. Deja que Dios obre. Hay mujeres tan desesperadas que ya empiezan a ver bonito al tuerto de la iglesia. Yo que él me pique al ojo, pastor, ¿será esa la señal? No te desesperes. No te desesperes. No actúes en emociones apresuradas de la carne o de tu alma, de tus emociones. Tus decisiones no pueden tomarse en la carne ni en tus emociones. Cuando sabiamente escuchas la voz del Espíritu Santo, todo lo que emprendas te saldrá bien. Eso es lo que tienes que estar tú atento a la voz del Espíritu Santo. Hay negocios que parecen que son buenos y no lo son. Hay trabajos que aparentemente se ven buenos y no son de bendición. Si un trabajo te está robando tiempo y relación con tu familia, con Dios, con tu congregación, si te está robando el tiempo para que tú te capacites en otras áreas y estudies, ora a Dios antes de meterte a trabajar en ese lugar. Que el trabajo no te robe los otros espacios que Dios ha diseñado para tu vida. Solo el Espíritu Santo te puede convencer, dándote la sabiduría que necesitas para tomar decisiones importantes. Aunque seas un excelente profesional, que yo sé que los hay en esta casa, aunque seas un excelente profesional de la vida, ¿cuál es el de la vida? Ese que dice: yo me he combatido con todo porque yo desde pelado hice aquello, lo otro, he superado todas las pruebas. Ya a mi edad yo me las sé todas. Los que dicen eso, que yo soy de la universidad de la vida, te llegó la hora de andar en sabiduría divina. Más sabe el Espíritu Santo que el diablo. Empieza a pedir direccionamiento de él. Entonces, segundo, estamos llenos. Usted está siendo lleno de la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Usted permite que Él sea el que tome las decisiones en su vida? No me responda. 3, esta parte sí que me gusta.
Porque en muchos lados te dicen las cosas bonitas del evangelio, pero no te dicen las letras pequeñas. ¿Usted sabe cuál es la letra pequeña? Cuando usted hace un crédito hay toda una página de letra pequeña, pero usted no la lee. Esa es la que tiene que leer. Y como está tan pequeñita y usted es miope, peor. Seremos calumniados. Vea, cristiano que no es calumniado no es cristiano. Cristiano que no sea calumniado no es cristiano. Lo voy a volver a decir. Cristiano que no sea calumniado no es cristiano. Prepárese para la calumnia. El enemigo se levantará contra nosotros. Nos ganaremos el odio del mundo. Tu mejor amigo de parranda ahora ni te llama, te bloqueó. La mamá tuya ya no va a la casa porque ahora te volviste aleluya. Uy, la mamá. El marido te amenaza que se va a buscar otra mujer. Nos ganaremos el odio del mundo. El enemigo intentará destruirte. Si usted hoy tomó la decisión de ser cristiano, pues prepárese como cristiano y ármese como cristiano porque ya usted se salió del otro equipo. Ya usted no pertenece al reino de las tinieblas. Por tanto, si tú no eres de ellos, eres contra ellos. Y él viene con todo a atacarte. Entonces no puedes seguir siendo un cristiano tibio porque son los que quedan de papayita, son los primeros que llevan golpes. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de llevarte nuevamente de donde tú saliste. Esto es una guerra espiritual. Este fue mío, yo quiero que sea nuevamente mío. Y miren lo que pasó con Esteban. Versos 11 y 14. Dice que les pagaron a algunos hombres para que dijeran, una calumnia, ¿verdad? Nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Claro que yo vi a la hermanita saliendo del motel. Iba con el pastor. Wow. Claro que yo vi al hermano tomándose unas frías allá en la esquina de la última lágrima. Nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Así alborotaron al pueblo, la gente cogió rabia, y a los ancianos líderes y a los maestros de la ley. Todo un problema se le armó a Esteban. ¿Por qué? Por una calumnia, una afirmación que no era real. Le cayeron de repente, lo agarraron y lo llevaron ante el consejo. Y no se queda ahí. Yo la vi con el pastor. ¿Tú la viste? Yo la vi. Y te sirvo de testigo que yo la vi. Esto es serio, ¿ah? Esto es serio. Presentaron unos testigos falsos contra Esteban que dijeron, este hombre no deja de hablar en contra de este lugar sagrado, o sea, el templo, y contra de la ley, y en contra de la ley. Nosotros lo escuchamos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Eso significaba para los judíos una ofensa. Muchas cosas pueden pasar. Te van a calumniar, van a decir cosas que no son de ti. Yo vivo permanentemente orando y tratando de no generar contienda con mucha gente del mundo que habla locuras de un pastor amigo mío. Bueno, él ni siquiera es amigo mío, pero yo sé que es un hombre de Dios. Me estaba poniendo bello. No hay lugar donde no me pongan el pobre pastor. Y me dijeron, lo que pasa es que ese pastor es rico. Tú hubieras visto cómo llegó a Rutanao, que ahora tiene tremendo carro. Ajá. Y tiene guardaespaldas. Y te anda armado. Yo no sé dónde se inventan tanta cosa. Pero lo dicen. Yo puedo decir que es un hombre de Dios.
que Dios le ha dado lo que Él se ha ganado. Que si hoy tiene un buen carro, Él pagó el precio de ese buen carro. Y si hoy tiene una iglesia numerosa es porque Dios ha asignado personas allá, porque Él ha pagado el precio para esa asignación. Yo creo en eso. Yo veo en Él un varón de Dios de respeto y de honra. Pero claro que le tienen que tirar piedra, porque a quien se le tira piedra es al árbol que da fruto. ¿Cuándo usted ha visto a un loco tirándole piedra a un árbol que no tiene fruta? Usted ve a los pelados tirándole piedra al de mango, al de mamón, ¿no es cierto? Al de tamarindo, a ese es que se le tira piedra. Usted tiene que estar preparado para la calumnia. Porque el que está con el Espíritu Santo va a recibir un superataque demoníaco para destruir su vida. ¿Vamos entendiendo? Asumir una vida cristiana implica ser atacado. Dígale al que está a su lado. Asumir una vida cristiana implica ser atacado. ¿Saben algo? El enemigo no es bobo. Dile, el enemigo al que está a su lado. Dígale, mírale de frente y diga, el enemigo no es bobo. Vuelve y míralo y dígale. Dígale, el bobo soy yo. Diga, el bobo soy yo. Que cree que él me va a dejar tranquilo así nomás. Intentará destruirte, pero mientras tengas contigo al Espíritu Santo, saldrás victorioso de cualquier ataque. ¿Sabes por qué? Porque tus batallas ya tienes quien las pelee por ti. Tus batallas ya tienes quien pelee por ti. 4. Otras de las señales es que nos llena de autoridad y fortaleza para decir siempre la verdad que viene de Dios. Nos llena de autoridad, fortaleza. ¿Para qué? Para decir la verdad que viene de Dios. ¿Sabes algo? Los mentirosos no heredan el reino de Dios. Deje de ser tan mentiroso. Voy a aprovechar porque aquí más de uno me echa mentira a mí. Yo me hago el bobo. Pero el discernimiento que me da el Espíritu Santo sabe que es mentira. Hay gente que justifica su pecado. Basta de justificar el pecado. Hay cosas que usted quería hacer en el fondo de su corazón y las hizo justificando ese pecado. Por eso hay que aprender a llenarnos de la autoridad y fortaleza para decir siempre la verdad, cueste lo que nos cueste. Esteban pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo no sé, yo estaba como ebrio y dije cosas locas. Pero no, yo me arrepiento. Yo sé que Moisés es Moisés y ¿saben qué? Yo no sé, yo me enredé. Él pudo haberlo dicho cuando estaba en el tribunal, todos los ojos puestos en él. Él pudo haberse salvado. Dice, Señor, yo voy a echar una mentirita, porque si no echo la mentirita, me matan. Y yo soy un pelado jovencito, ¿ah? Ya vieron cómo era Esteban, ya nos pusimos de pie como los jóvenes que están acá. Con tanta vida por delante, con tanta hembra que hay, yo todavía ni siquiera he concebido una. Y ya voy a morir. Pero me asombra la relación que tenía Esteban con el Espíritu Santo y toma autoridad de reino para decir la verdad. Una verdad que a los judíos les dolía. Y entonces se empodera y dice, ustedes son muy tercos. Lo primero que le dice al pueblo de Israel es terco. Diga el que está a su lado, terco, terco. Dios te está dando una señal y tú coges por otro lado. Qué cosa tan tremenda, terco, terca. Son como los paganos en su forma de pensar y entender. Parece que fueras del mundo, dile al que te duró. Parece que fueras del mundo. Parece que fueras del mundo, que nunca has tenido un encuentro con el Señor, que nunca has tenido relación con el Espíritu Santo. Te portas como un terco.
del mundo. Tus decisiones las tomas como si fueras del mundo y no como si fueras del Señor. Eso es lo que estaba diciéndole Esteban a esa gente. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo igual que sus antepasados. ¡Wow! Una negación del Espíritu Santo todo el tiempo. El pueblo el judío sumergido en una religiosidad. A veces nos pasa a nosotros así. Y luego les formula una tremenda palabra. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Le está diciendo a todos los profetas. El mismo pueblo de Israel, sus reyes atacaron. Toda la vida han sido unos tercos. Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir. ¿Quién era el justo? Jesús era el justo. ¿A quién mataron? A Juan. El mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Les acaba de decir literalmente, ustedes siguen siendo ciegos, alejados del Espíritu Santo. No solo mataron a Juan, sino que mataron al Mesías. Tanto esperar, vino y lo mataron. Claro que tenía que molestarlos. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de los ángeles, pero no la obedecen. Wow, el problema de toda la vida del cristiano ha sido la falta de obediencia. Somos desobedientes por naturaleza. Le damos rienda suelta a nuestra carnalidad. No nos queremos sujetar a la obediencia que da el Espíritu Santo. Al escuchar eso, se molestaron tanto que se les veía en la cara los chukis. Dice, lo furiosos que estaban. ¿A usted no le ha pasado que cuando le habla a alguien del Señor, la persona se pone como agresiva? Pone cara así de marañón. Diga al que está a su lado. Mire, le diga, cambia esa cara de marañón que tiene. Hay gente aquí que yo le veo siempre carita de limón. Yo no puedo saludarlo. Mi hermana, ¿cómo está? Y ponen la carita. Ay, más o menos, pastor. Mi hermano, ¿cómo está? Pastor ahí. Siempre carita de limón. Pero estos se pusieron bravísimos. ¿Saben por qué? Porque los demonios estaban ahí levantándose. La demoniera hace que la gente se vuelva violenta y agresiva contra ti, contra la palabra que tú le estás dando de parte de Dios. Ponga una alabanza en una oficina donde no haya cristianos para que vea lo que va a pasar. ¿Saben por qué? Porque los demonios se empiezan a inquietar. El padre de la mentira es Satanás. Tome hoy la determinación de no decir más mentiras. Diga, yo no voy a decir más mentiras, Señor. Dígale, Padre, si yo voy a decir una mentira, móchame la lengua. Y que... Yo recuerdo cuando yo no tenía ni la más leve impresión de que iba a ser cristiano y mucho menos de que iba a ser pastor. Yo era totalmente mundialista y la pastora también. Y yo le dije un día a ella, porque estábamos rodeados de evangélicos, eso es un ataque sistemático. La vecina del patio con patio, evangélica, wow. La de al lado, evangélica, pero eso era una locura. Y entonces ella se quedaba todos los días en la casa y estaba siendo adoctrinada. Y yo llegaba y me daba una felicidad ya con sus cuentos del Señor. Y yo le decía, como tú te metas evangélica, hasta aquí llegamos tú y yo. Te zafo. Y al final de la historia la que me zafó fue ella a mí. ¿Cómo les parece? Pero recuerdo que ella se escapaba, prófuga, cedía a la fuga para irse para un culto. Ella calculaba más o menos a qué hora llegaba yo del trabajo. Decía, yo puedo estar en el culto hasta tal hora, porque de ahí para adelante llega el duro. De ahí para adelante llega el super macho. Tengo que estar temprano en la casa. Habla Jehová. ¿Cuántas aquí andan corriendo así como las gallinas culecas? ¡Ay, mi marido, mi marido, mi marido! Eso le pasaba a la pastora. Gloria a Dios por Luzma.
Problema de él, aleluya. Usted haga la comida a las 6 de la mañana y déjelo solo ahí tapado. Ay, mira cómo alza las cejas de Hilda. Entonces, ella dice que la primera vez que estuvo en una iglesia le hicieron una oración de fe 100% Mortal Kombat. Porque, ¿cómo fue que te dijeron? Señor, y ya no peco más, porque si peco más, que muera como los cerdos tirados en no sé qué cosa. La pastora se asustó. Abra la boca. Así que pídale la misericordia del Señor al Espíritu Santo que no va usted a decir más mentira. Dile, Señor, que me pase como a Jim Carrey. ¿Sabe cuál es Mentiroso, Mentiroso? ¿Vieron la película esa? ¿Sí la vieron? Bueno, véanla hoy. Se llama Mentiroso, Mentiroso. Era un hombre súper mentiroso. Y el niño, el hijo, pidió un deseo a Dios y dijo, Señor, que durante 24 horas mi papá no ha hecho una sola mentira. Y en eso trasciende la película, esas 24 horas, ese hombre, cada vez que iba a decir una mentira, cada vez que iba a decir una mentira, y era abogado, entonces tenía que echar mentira. Y en pleno juicio tenía que echar mentira para que la persona ganara. ¿Y este hombre robó o no robó? Él tiene que decir, nunca ha robado, pero... ¿Robó o no robó? ¡Sí, robó! Eso fue tremendo. Perdió el caso, lo querían matar. Eso nos pasa a nosotros. A veces echamos la mentira porque queremos salvar una situación. ¿Sí o no? Hable con la verdad. Aprenda siempre a hablar con la verdad por muy dura que parezca. Esteban era un hombre valiente que sin groserías le dijo a los judíos una palabra confrontativa. Usted debe aprender a ser valiente y honesto en todo lo que dice. Aprenda a decir las cosas. Ahora, eso no quiere decir que usted va a estar de grosero diciéndole las cosas a la gente en su cara. Sabiduría de Dios, y después de la sabiduría de Dios, diga lo que tenga que decir. Pero no se trata de decir la verdad del otro. Se trata de decir la verdad de uno. Porque somos expertos en querer señalar al de al lado. Pero somos tan hipócritas que somos incapaces de reconocer nuestras propias verdades. Necesitamos aprender a decir nuestra verdad, así duela. ¿Saben? Una de las cosas que más me costó a mí es eso. Porque uno en el mundo secular se acostumbra a echar mentiras. Y más cuando trabajamos en áreas comerciales. Yo fui gerente comercial muchos años. Tiene uno que necesariamente tirar una mentira para convencer a un cliente. Y aprendí a decir, Señor, yo voy a hablar con la verdad. Si al cliente no le parece, pues ese negocio no me convenía. Pero si es cosa tuya, él va a firmar el contrato. Y era una mentira que el enemigo había colocado en mí. Cuando empecé a hablar sobre la verdad, sobre la mentira, los contratos aumentaron. Aumentaron, porque el Espíritu Santo iba conmigo como poderoso gigante. Otra señal, número 5, ya vamos a terminar. Nos da gozo y paz en medio de la tormenta. Uy, eso sí que dolió, ¿ah? Nos da ¿qué? Paz y gozo en medio de la tormenta. Aunque te la pase por tu cara, está tranquila, mujer. Aunque veas a tu hijo cada vez peor, ten tranquilidad. Aunque veas que las finanzas van de picada en picada y que cada vez te endeudas más, paz y gozo en medio de la tormenta. Dice el verso 58 y 59 del capítulo 7. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falsos testimonios contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban. Pero Esteban, wow, me apasiona esto, oraba. Esteban oraba en medio de la crisis que estaba pasando. No era fácil.
¿Cómo estás tú pasando la circunstancia que estás pasando? En medio de tu tribulación, en medio de que ese hijo se te levantó, de que ese marido se te levanta, en medio de ese jefe que te tiene acosado, en medio de esos negocios que no despegan. ¿Cómo estás tú en este momento frente a esa circunstancia? Esteban estaba orando y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quiere decir que él estaba diciendo: acepto la voluntad que tengas para conmigo. El problema de nosotros hoy es que nos angustiamos porque no queremos aceptar la voluntad de Dios, porque queremos que sea nuestra voluntad por encima de la de Él. Cambia tu forma de orar. Dile a partir de este momento: Señor, yo quiero este negocio, pero si es tu voluntad, dámelo, pero si no, aléjalo de mí. Señor, ese esposo se está levantando cada vez más, pero yo te pido, Padre Santo, que se haga tu voluntad. Haz con él lo que tengas que hacer. Yo no voy a preocuparme más de esa situación. No dejes de orar en medio de su circunstancia. No importa lo que estés viviendo, enfócate en permanecer en su presencia. No puedes estar doliendo. No te puede estar doliendo mucho el cuerpo, porque entonces ya te deprimes. Enfócate en tu relación con el Espíritu Santo. Tengo algo más grande que de los problemas y yo sigo conectado con el Espíritu Santo. No importa si ese problema es grande. Usted dice: Señor, es que tú no te imaginas la problemática que tengo. Enfócate en estar con el Espíritu Santo. No mires las circunstancias. Busca siempre su presencia en tu vida de día y de noche. Y le regalo una última manifestación: que el Espíritu Santo esté con ustedes. 6. Nos da el discernimiento para entender y perdonar a los demás. Esta parte a mí me dio muy duro, ¿sabes? Esta me dio durito. Discernimiento para entender y perdonar a los demás. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 7, verso 60, que después Esteban se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Me asombra en Esteban que estaba pidiendo misericordia y perdón contra los agresores. Había una conciencia de que él era del reino y los agresores no. Había una conciencia de que ellos tenían su mente entenebrecida y Esteban no. Usted tiene que marcar la diferencia. Usted no puede hacer las cosas o reaccionar de la manera como reacciona la gente del mundo, porque ellos no conocen de Dios. Ellos no tienen a Cristo en su corazón. Por eso hacen lo que hacen. Por eso son piezas fáciles del enemigo. Por eso trabajan bajo su carnalidad o bajo su emocionalidad. Pero usted, que tiene al Espíritu Santo, sabiamente sabrá dar una respuesta que vaya acorde a la misericordia de Dios. Usted no puede hacer las cosas como lo hacen ellos. La diferencia entre nosotros y los inconversos es que teniendo al Espíritu Santo tenemos la capacidad de entender y perdonar a los demás. ¿A quién tienes que perdonar en esta mañana? Así no esté en este lugar. A ese que te golpeó, que te hizo daño, que cuando te acuerdas todavía se te enciende la sangre. Te vuelves como un animal. Tienes que aprender a perdonar sus faltas, sus incompetencias. Miren, había algo que me causaba mucho daño a mí cuando trabajaba. Era que yo escogía el personal, mi equipo de trabajo. Y yo siempre buscaba gente que tuviera capacidades superiores a las mías. Porque yo decía, si son mejores que yo, a mí me va a ir súper bien como jefe. Porque estoy lleno de gente de excelencia. Pero a veces no me tocaba así. A veces me tocaba gente mediocre. Gente floja. ¿Y sabe qué hacía yo con ellos?
los botaba. Por eso cuando estaba leyendo esta parte me acordaba de mi vieja historia, mi vieja naturaleza. Y por eso Dios me puso de pastor, para tener que enfrentar personas humanas con fortalezas y con debilidades, para poder entender que no todo el mundo puede ser perfecto, porque el único perfecto es Dios. Para que yo pudiera entender que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores y que debemos dar no una, sino muchas oportunidades a los demás. Miren, yo tengo ovejitas aquí que me han sacado canas porque son tercos, porque después de 10 liberaciones hay que hacerle 20 más, porque después de 5 sanidades hay que hacer 30 sanidades más, porque hay que estar pendientes de ellos. Vean, yo los llamo, díganme si no les describo a todos. Yo no puedo ver que falten, porque sí, les escribo: hermano, ¿qué le pasó? Está enfermo. Hermana, ¿qué tiene? Eso es un trato que Dios tiene conmigo. Porque tengo que aprender a amar y a llevar a la gente tal como Juan. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que aprender a perdonar las faltas de los otros. Aprender a perdonar sus incompetencias, sus malas costumbres. Wow, y si es que hay gente con malas costumbres, ¿o no, pastora? Usted sabe que uno esté hablando con alguien y esa persona esté con la boca llena, se le sale la comida por aquí, y uno pasa a veces. Todo aquello que nos están haciendo y que nos hace daño, aprender a perdonarlo. Debemos perdonar y orar por ellos. Por esa vecina que te echa la mugre en la terraza de tu casa. Cada mañana que te levantas encuentras la mugre. Ay, y ni hablar de los perritos de los vecinos. Yo no sé por qué los perros no se ensucian en la casa del dueño, sino el del lado. Parece que los mandaran, ¿no? Así. Y usted puede de pronto alzar el excremento, pero ¿cómo hace con el orín? Los perros siempre se van espalando el vecino. Yo no sé. Parece que los entrenaran. ¿Saben algo? Debemos perdonar y orar por aquellas personas que han sido piedra de tropiezo en nuestras vidas. Porque también está escrito que nuestro defensor es el Señor y que se encarga de nuestros enemigos. No puedes pagar mal con mal, porque entonces estás perdiendo tu tiempo como cristiano.